De 1970, los jóvenes estadounidenses sentían un inmenso orgullo por sus coches. Esto era especialmente cierto para Johnny Butkovich, un joven de 17 años que poseía un Dodge de 1968 y era conocido por pasear por Norwood Park Township en Chicago. Mantener un coche como ese no era fácil, así que Johnny tomó un trabajo en PDM Contractors, pintura, decoración y mantenimiento. Era un buen trabajo. Hizo amigos entre sus compañeros de trabajo de su edad y tenía una relación aparentemente buena con su jefe, John Wayne Gacy. Sin embargo, todo cambió el 31 de julio de 1975, cuando John se negó a pagarle. Ante esta situación injusta, Johnny y dos amigos fueron a la casa de Gacy para exigir el pago. Surgió una discusión y Johnny amenazó a su jefe, diciendo que lo denunciaría por evasión de impuestos. John se enfureció y dijo que no le pagaría a Johnny en ese momento, pero que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo. Después de eso, los chicos se fueron de la casa y Johnny dejó a sus dos amigos en sus casas. Pero Johnny Butkovich nunca fue visto con vida nuevamente. Extrañamente, su Dodge fue encontrado abandonado, con las llaves en el encendido y sus pertenencias personales dentro. Cuando el padre de Johnny informó la desaparición a las autoridades, señaló a John Wayne Gacy como el principal sospechoso. Al ser interrogado, Gacy convenció a los investigadores de que Johnny efectivamente había visitado su casa, que habían llegado a un acuerdo y que no había vuelto a ver a Johnny después de eso. Esta versión fue confirmada por los amigos de Johnny y el caso se registró como una supuesta fuga. Sin embargo, durante los siguientes 3 años, la familia Butkovich llamó a las autoridades más de 100 veces, alegando que John Wayne Gacy estaba involucrado en la desaparición de Johnny. No obstante, estas llamadas no fueron suficientes y Gacy no fue investigado adecuadamente. En junio de 1976, Michael Bonin, de 17 años, desapareció mientras trabajaba en un proyecto de restauración de una máquina de discos. A Michael le encantaba su trabajo como carpintero, siempre buscando tareas que desafiaban sus habilidades en la carpintería, esforzándose por lograr los mejores resultados posibles. Cuando se investigó su desaparición, la policía descubrió que había sido visto por última vez dirigiéndose hacia la estación de tren de Chicago a Waukegan. Por esta razón, los investigadores consideraron que era un caso simple de fuga, algo común en ese momento. Sin embargo, el Departamento de Policía de Chicago notó que el nombre de Michael se estaba uniendo a una lista que ya incluía a otros 3 chicos desaparecidos: Darrell Sampson, Randall Reffett y Samuel Stapleton, de 18, 15 y 14 años respectivamente. Todos estos chicos compartían similitudes, desde características físicas hasta condiciones sociales, pero no se haría nada al respecto. En este contexto tenemos a William Carroll, un joven de 16 años que vivía en las calles del barrio de Uptown en Chicago. A los 9 años fue arrestado por robar un bolso y nuevamente poco después por portar un arma. A pesar de su corta edad, William ya mostraba signos de ser un chico bastante problemático. Estos mismos problemas lo llevaron a las calles de Uptown, donde organizó trabajos secundarios conectando clientes adultos con chicos más jóvenes para encuentros homosexuales. William fue visto por última vez el 13 de julio de 1976, cuando salió de su casa para otro día de trabajo. En los meses siguientes, 6 jóvenes más desaparecieron de las calles de Chicago sin que nadie sospechara lo que podría haberles sucedido. 2 de estos jóvenes eran amigos, Kenneth Parker y Michael Marino, quienes fueron vistos por última vez en Clark Street en Chicago. Mientras ocurría esta serie de desapariciones, todo parecía normal en PDM Contractors, donde Gregory Godzik, de 17 años, estaba feliz con su recién adquirido trabajo bien remunerado. Amaba tanto su trabajo que no le importaba ayudar a su jefe, John Wayne Gacy, con tareas fuera del contrato. La mayoría de estas tareas involucraban cavar agujeros para que John instalara baldosas de drenaje en su residencia. A pesar de que el trabajo era arduo, a Gregory no le importaba porque quería el dinero para invertir en su coche, un Pontiac de 1966.
Desafortunadamente, su sueño nunca se haría realidad, ya que la noche del 12 de diciembre de 1976, después de una cita con su novia y de dejarla en su casa, nunca más fue visto con vida. Cuando su familia denunció su desaparición, la policía rápidamente localizó su Pontiac estacionado en un lugar tranquilo en Niles, Illinois. La familia interrogó a John Wayne Gacy sobre el paradero del chico, pero él afirmó que Gregory había dejado un mensaje electrónico indicando una posible fuga. Cuando le preguntaron si podía reproducir el mensaje, John dijo que ya lo había eliminado. Todo esto nos hace preguntarnos, ¿era John un criminal impulsivo o un asesino premeditado en busca de control y placer? Para responder a esta pregunta, entre muchas otras, recurrimos a la psicóloga Janaína Barney, especialista en psicodiagnóstico. Primero pensemos un poco sobre la impulsividad. Para ilustrar este concepto, imagina un resorte. Presionamos el resorte con una bola y luego lo soltamos. El tiempo que tarda el resorte en reaccionar y lanzar la bola hacia adelante es espontáneo. Esto es impulsividad. La impulsividad es la reacción a un estímulo, donde el intervalo entre el estímulo y la respuesta es corto. Observando ciertos puntos en la trayectoria de John, no lo calificaríamos como impulsivo. Ahora, en cuanto al poder, el control y el placer, podemos entender que sí, él buscaba estos. A lo largo de varios momentos de su vida, la posición social que ocupaba y sus relaciones demostraron esta búsqueda de una imagen para controlar cómo sería percibido y, sin embargo, nunca perdió el placer derivado de todos los crímenes que cometió. En los meses siguientes, John Sisk, de 19 años, y Robert Gilroy, de 18 años, hijo de un sargento de la policía de Chicago, desaparecieron sin dejar rastro. La búsqueda de Robert fue extensa, pero no arrojó resultados. En ese momento, estaba claro que había una ola significativa de desapariciones de jóvenes, pero las autoridades de Chicago no notaron las señales. Luego, en la primera semana de enero de 1978, las autoridades de Norwood Park Township llamaron a la puerta de la casa de John Wayne Gacy en West Somerdale Avenue. Para su sorpresa, John fue informado de que estaba siendo acusado de agredir sexualmente a un joven de 19 años llamado Robert Donnelly. Según Robert, en diciembre del año anterior, John lo había secuestrado a punta de pistola desde una parada de autobús. Robert informó que, al ser llevado a la residencia de John, fue violentamente agredido, torturado y repetidamente ahogado en una bañera. Durante las agresiones, John se burlaba de él. En la comisaría, Robert dijo que la tortura fue tan intensa que suplicó a John que lo matara. John había liberado a Robert con la condición de que no acudiría a las autoridades, afirmando que nadie le creería. Y tenía razón. En una conversación con la policía, John argumentó que su relación con Robert era del tipo esclavo sexual, pero que había sido consensuada. Afirmó que el problema surgió porque se negó a pagar por el acto. La policía creyó la historia de John, considerando el caso como un simple malentendido entre homosexuales y cerrándolo sin presentar cargos formales contra John Wayne Gacy. En febrero de 1978, la esposa de William Kindred, de 19 años, informó a las autoridades que su esposo había desaparecido después de dirigirse a un bar cerca de su casa. En ese momento, mencionó que William había comentado sobre encontrarse con un hombre llamado John Wayne Gacy. Cuando las autoridades interrogaron a John, rápidamente lo descartaron como sospechoso en la desaparición de William. Sin embargo, en julio, Jeffrey Rignall, de 26 años, apareció en la puerta de su novia cubierto de brutales moretones. No recordaba todo lo que había sucedido, pero sabía que había sido secuestrado, torturado y agredido. En la comisaría, las autoridades pudieron hacer poco debido a la falta de pistas. En los días siguientes, Jeffrey y sus amigos monitorearon las calles que recordaba haber recorrido con su atacante. Avistaron un vehículo idéntico al que Jeffrey recordaba y, al seguirlo, llegaron a la puerta de la casa de John Wayne Gacy. Jeffrey luego relató que, al entrar en el vehículo de John, fue dejado inconsciente con algún tipo de droga, que luego fue identificada como cloroformo. Solo despertó en la residencia de su secuestrador, donde se encontró atado a un pilar de concreto que restringía sus manos. En las horas siguientes, fue agredido y torturado de varias maneras sádicas, solo para ser abandonado inconsciente en Lincoln Park, Chicago.
En los meses siguientes, John sería juzgado por agresión sexual y enfrentaría los cargos en libertad bajo fianza. A pesar de todo esto, las desapariciones continuaron a un ritmo alarmante. La primera durante este periodo fue Timothy O'Rourke, de 20 años, quien desapareció después de decirle a un amigo que había encontrado trabajo con un contratista de Chicago. A principios de noviembre de 1978, el padre de Frank Landingin informó la desaparición de su hijo de 19 años. Lo había visto por última vez caminando por Foster Avenue en Chicago. 12 días después, la familia de James Massara reportó su desaparición. James, de 20 años, le había dicho a su madre que estaba trabajando para un contratista y que el trabajo era bueno. Fue visto por última vez dirigiéndose hacia Bookhouse Square en Chicago. En este punto de la historia, el número de víctimas aumentó, coincidiendo con el acercamiento de la policía a John. Si pensamos lógicamente, para evitar ser atrapado, el movimiento más inteligente habría sido detener los asesinatos. Entonces, ¿por qué no se detuvo John? Quizás para John el acto de matar, o el ritual en sí mismo, servía como una forma de regulación emocional. Cuanto mayor era el riesgo que sentía, más ansioso se volvía y por lo tanto más anhelaba el placer que el ritual le proporcionaba. En esos momentos no podía considerar cómo sus acciones podrían impactar su futuro. Aquí vemos un lado más impulsivo de John. Alternativamente, podría haber buscado reconocimiento por todo lo que había hecho, cometiendo crímenes adicionales para llamar la atención sobre sí mismo. Era como un juego de escondite, donde hacía ruidos para atraer la atención de quienes lo buscaban, obteniendo placer del subidón de adrenalina al ser posiblemente descubierto mientras simultáneamente sabía lo bueno que era su escondite. En ese momento, el número de desapariciones era extremadamente alto, pero el perfil de las víctimas sugería que podrían haber huido de sus vidas precarias en el Chicago de los años 70. La policía efectivamente veía a estos jóvenes de esta manera, ya que muchos chicos desaparecidos eventualmente eran encontrados con vida en otros estados. Además, no podría haber crimen sin un cuerpo. En ese momento, todo parecía desesperanzador, pero afortunadamente, un caso en particular cambiaría el desenlace de esta historia para siempre. El lunes 11 de diciembre de 1978 fue un día muy frío para los residentes de Des Plaines, Chicago, especialmente para Kim Byers, una empleada de 17 años en la farmacia Nisson. Durante todo el día, Kim necesitó pedir prestado el abrigo de su compañero de trabajo, Robert Pist, quien era 2 años menor que ella. Los dos eran buenos amigos, pero Kim tenía sentimientos románticos por Robert. A pesar de ser más joven, Robert tenía el físico y la madurez de alguien mayor. Llevaba trabajando en la farmacia poco más de 1 año y recientemente le habían negado un aumento de sueldo. Debido a esto, estaba buscando un trabajo extra o incluso un nuevo lugar donde trabajar. Gran parte de su deseo por un mejor salario provenía de los intereses comunes de los jóvenes en los años 70. Robert estaba a punto de cumplir 16 años y quería comprar un Jeep, ya que le encantaba acampar y pasar tiempo en la naturaleza. Como de costumbre, alrededor de las 6 en punto, la madre de Robert, Elizabeth, lo llevó a la farmacia Nisson, donde comenzaría su turno. Antes de salir de casa, Elizabeth le mostró el pastel que había comprado para su cumpleaños número 46. Robert estaba emocionado al saber que la fiesta comenzaría después de que llegara a casa del trabajo, a las 9 en punto. Cuando llegó a la farmacia, Robert vio a Kim trabajando en el mostrador. Se dirigió a las secciones de productos. Durante las siguientes horas, la farmacia recibió varios clientes, incluyendo a John Wayne Gacy, de 36 años, amigo del gerente y propietario Phil Torf. Los dos discutieron sobre sus negocios y mencionaron que les gustaba contratar a jóvenes debido a la alta rotación. En algún momento, John mencionó que sus empleados ganaban $400 a la semana. Robert escuchó, pero no dijo nada. Alrededor de las 7:15, John salió de la tienda, pero dejó atrás un cuaderno de citas marrón. El gerente Phil Torf consideró llamar a su amigo, pero decidió no hacerlo, pensando que John volvería por él. Un rato después, John regresó para recuperar su cuaderno de citas y encontró a Robert en la caja registradora. Esta vez,
John pasó 45 minutos en la farmacia, caminando por los pasillos y charlando con Phil. A las 8:55, Elizabeth llegó para recoger a su hijo, pero Robert dijo que todavía tenía cosas que hacer. 4 minutos después, recuperó su abrigo de Kim y le pidió que cuidara la caja registradora. También le dijo a su madre que un contratista quería hablar con él sobre un trabajo. Antes de irse, Robert le aseguró que volvería pronto. Elizabeth esperó unos minutos, pero aunque estaba preocupada, decidió regresar a casa y recogerlo más tarde. A partir de ese momento, comenzaría el desenlace de uno de los casos criminales más impactantes en Chicago y en todo Estados Unidos. Cuando Elizabeth regresó para recoger a su hijo, buscó a Robert por toda la farmacia, pero no encontró rastro de él. Finalmente, se notificó al departamento de policía de Des Plaines, pero debido a la hora tardía, le informaron que no había nadie disponible para manejar el caso de persona desaparecida. No obstante, se hizo un informe y se colocó en el escritorio del teniente Joseph Kozenchak, quien llegó a trabajar a las 7:30 de la mañana siguiente. Mientras tanto, la familia de Robert creía firmemente que había sido secuestrado y estaba siendo retenido por el contratista John Wayne Gacy, a quien sabían que había visitado la farmacia esa noche. A medida que el caso comenzó a ser investigado por Joseph, él empezó a sospechar de John y solicitó la ayuda del oficial Ronald Adams, quien fue encargado de rastrear los pasos del sospechoso. Ronald interrogó a Kim Byers y revisó los registros de la empresa de contratistas de John. Mientras tanto, otros oficiales en la estación investigaron el pasado de John, descubriendo que había sido liberado en libertad condicional en junio de 1970 por sodomía. Los investigadores estaban preocupados porque los registros indicaban una historia de desviación sexual y comportamiento violento. Así, Joseph Kozenchak y otros oficiales fueron a la residencia de John Wayne Gacy en West Somerdale Avenue en Norwood Park Township para informarle sobre la desaparición de Robert Peast. En respuesta, John confirmó su presencia en la farmacia la noche de la desaparición, pero negó haber tenido contacto con los empleados. Cuando se le pidió que fuera a la comisaría para aclarar los hechos, John dijo que no podía salir de casa porque un familiar había fallecido recientemente y solo iría después de que todo estuviera arreglado con el entierro. Curiosamente, John cumplió esta promesa. Sin embargo, llegó a la estación alrededor de las 3 de la mañana, alegando que su coche se había atascado en el barro, lo que explicaba que su abrigo y botas estuvieran cubiertos de barro seco. El oficial de turno le informó que no había ningún investigador principal disponible en ese momento y que debía regresar por la mañana, algo que John trató de evitar a toda costa. Al día siguiente, el teniente Joseph Kozenchak continuó investigando a John y se sorprendió al descubrir que era considerado una figura importante en la comunidad, por lo que su pasado a menudo era ignorado o incluso encubierto. Con una buena cantidad de pruebas circunstanciales, Kozenchak logró obtener una orden de registro para la residencia de John. Sin embargo, la orden solo se ejecutó el 13 de diciembre de 1978, el mismo día en que John fue nuevamente llamado para ser interrogado en la comisaría. Se presentó voluntariamente, pero evitó mencionar información importante a la policía, especialmente después de enfurecerse al enterarse de que su casa sería registrada sin previo aviso. Sin embargo, la marea finalmente estaba cambiando. John no lo sabía, pero ese fue el primer paso que llevaría a su caída. Cuando los oficiales registraron la residencia en West Somerdale Avenue, se dirigieron directamente a los dormitorios. Allí encontraron varias pinturas de payasos, lo que añadió una atmósfera siniestra a la investigación. También confiscaron varios objetos, incluyendo una caja de joyas con una licencia de conducir en el fondo. Además, encontraron varios anillos, uno de los cuales llamó particularmente la atención. El anillo estaba inscrito con Maine West High School y las iniciales JAS. Junto con estos artículos, se confiscaron otras piezas de evidencia, como películas pornográficas, marihuana, libros eróticos, esposas, una pistola italiana, insignias de policía, un vibrador, una jeringa, agujas hipodérmicas y ropa pequeña de hombre. La pieza de evidencia más impactante fue un recibo con el número de la farmacia Nisson a nombre de Kim Byers, junto a una cuerda de nylon.
En consecuencia, se incautaron 3 vehículos de la empresa de John, junto con su Oldsmobile Delta 88 para inspección. Dentro del coche se encontró un mechón de cabello que fue enviado para análisis de ADN. Al final de ese día de investigación, los oficiales presentes en la escena detectaron un olor fétido. Siguiendo el olor, llegaron a una trampilla, donde encontraron tierra espolvoreada con cal. Sin embargo, no pudieron proceder más allá y la investigación se detuvo en ese punto. En la comisaría, debido a la falta de información útil por parte de John, las autoridades no tuvieron más remedio que liberarlo hasta que los resultados de las pruebas de las investigaciones estuvieran disponibles. Sin embargo, pusieron a John bajo vigilancia las 24 horas, iniciando una especie de guerra fría entre John Wayne Gacy y la policía. Los días siguientes fueron infernales para el sospechoso, quien fue seguido a todas partes donde iba en la ciudad. Inicialmente, John trató de manejar la situación con humor, ofreciendo café o bocadillos a sus vigilantes. Hubo incluso un momento en que tomaron café juntos en un establecimiento local. Sin embargo, con el tiempo, quedó claro que John estaba perdiendo su fachada de buen tipo. Por ejemplo, comenzó a conducir a alta velocidad por la ciudad en un intento de evadir a la policía. Pero las autoridades no se inmutaron por su comportamiento. Mientras tanto, los amigos y familiares de John fueron llamados a la comisaría, donde fueron interrogados sobre su comportamiento y su problemático pasado. Durante los interrogatorios, se hizo evidente para todos que John estaba siendo acusado de secuestro, algo que parecía increíble de escuchar. A lo largo de este proceso, algunos investigadores descubrieron que el anillo de Maine West High School encontrado en la residencia de John pertenecía a John Adam Sick, quien había desaparecido desde 1977. Además, las autoridades notaron que había otros 3 jóvenes que habían trabajado con John en el año en que desaparecieron. Esto conectaba al sospechoso no solo con uno, sino con 5 casos abiertos de personas desaparecidas. La evidencia más alarmante fue un recibo de farmacia a nombre de Kim Byers encontrado en la basura de John durante la primera investigación. Cuando fue interrogada, Kim informó que había colocado ese mismo recibo en el bolsillo del abrigo que había pedido prestado a Robert Piest durante el trabajo, pero que le devolvió el abrigo la misma noche en que desapareció. Dado estos descubrimientos, era solo cuestión de tiempo antes de que se emitiera una orden de arresto. Para sorpresa de todos, el propio sospechoso aceleró este proceso. Bajo una intensa presión policial, John Wayne Gacy estaba llegando a su punto de quiebre. La noche del 20 de diciembre de 1978 fue a la oficina de su abogado Sam Amirante, visiblemente ansioso. Al llegar, John comenzó a beber descontroladamente y declaró que tenía algo importante que revelar. Señaló un artículo de periódico sobre la desaparición de Robert Piest en el escritorio de su abogado y le informó que el chico estaba muerto en un río. Sam quedó atónito al escuchar esto. Sin embargo, eso fue solo el comienzo. Durante las siguientes horas, John hizo una confesión impactante, afirmando haber asesinado al menos a 30 personas. Dijo que la mayoría de las víctimas estaban enterradas en su sótano, aunque no especificó las ubicaciones exactas. Cuando Sam le preguntó quiénes eran esas personas, John los describió solo como prostitutas, estafadores y mentirosos. Eventualmente, debido al exceso de alcohol, se quedó dormido en el sofá por unas horas. Al despertar, Sam comenzó a asesorarlo como abogado a cliente, pero John ignoró todo y se fue desorientado, diciendo que tenía asuntos que atender. Los oficiales que lo vigilaban intentaron seguirlo, pero la fuerte nevada de esa noche lo dificultó. John condujo hasta una gasolinera en Higgins Avenue, donde entregó paquetes de drogas a un joven al azar, afirmando que la policía lo estaba persiguiendo y que no podía ser visto con ellas. Aunque los oficiales estaban a cierta distancia, presenciaron esto y de inmediato se detuvieron en el establecimiento. John continuó su frenética fuga hasta que fue interceptado por patrullas y oficiales armados unos kilómetros más tarde, momento en el cual fue arrestado por posesión de drogas. Mientras lo llevaban a la comisaría, los investigadores de la desaparición de Robert Piest ya habían solicitado una segunda orden de registro para la residencia de John, creyendo que había más por descubrir, especialmente respecto al extraño olor que emanaba de la propiedad. Para investigar más a fondo,
llamaron al forense Robert Stein para que ayudara en la búsqueda de un cuerpo. Durante la búsqueda, un oficial descargó un inodoro y notó el extraño olor que provenía de las tuberías de la casa. El olor era familiar, y Robert Stein pronto confirmó que era el olor de la descomposición. La fuente del olor señalaba directamente al espacio de arrastre lleno de tierra y cal. Bajo la supervisión de Robert Stein, toda el área fue cuidadosamente excavada, revelando los primeros cuerpos. Al ser confrontado con el descubrimiento, John Wayne Gacy confesó a los investigadores que había matado a alrededor de 30 personas y que la mayoría estaban enterradas debajo de ese espacio en su residencia. A medida que continuaban las excavaciones, John explicó su modus operandi, declarando que esposaba a sus víctimas y luego las agredía sexualmente. A menudo enterraba sus calcetines o ropa interior en sus gargantas y las estrangulaba con una cuerda mientras eran agredidas. En algunos casos, el criminal describió gráficamente cómo pasaba todo un día con el cadáver al lado de su cama antes de finalmente enterrarlo. También relató que en sus últimos asesinatos mataba de manera incontrolable y se deshacía del cuerpo inmediatamente después del crimen. Esto fue confirmado por el hecho de que muchos cuerpos fueron encontrados en proximidad, indicando que habían sido asesinados el mismo día. Cuando se le preguntó sobre esto, explicó que hubo noches en las que mató 2 veces, pero también mencionó que en algunos casos decidió enterrar los cuerpos en el mismo lugar debido a la falta de espacio. 3 días después de Navidad de 1978, la policía removió unos 27 cuerpos de la residencia de John Wayne Gacy. Todo el proceso fue documentado por los medios, haciendo de la Navidad de 1978 un evento extremadamente morboso para todos los que siguieron el caso por televisión. Curiosamente, mientras la excavación continuaba, el cuerpo de Frank Wayne Landingen fue encontrado en el río Des Plaines, pero inicialmente esto no se conectó con el caso. Solo cuando la licencia de conducir de Frank fue encontrada en la residencia de John, se dieron cuenta de que el criminal había comenzado a deshacerse de los cuerpos en el río. Ese mismo día, el cuerpo de James Mazzara también fue recuperado del río. La autopsia reveló que la causa de muerte de James fue ropa interior alojada en su garganta, indicando que murió de manera lenta y agonizante. Para finales de febrero de 1979, se encontraron más cuerpos en el patio de concreto de la residencia de John. Más tarde, el cuerpo número 31 fue descubierto en el río Illinois, identificado como Timothy O'Rourke, quien había estado desaparecido por unos 3 meses. Después de que todos los cuerpos fueron removidos, la casa de John fue demolida. Pero una pregunta aún atormentaba a los investigadores. El cuerpo de Robert Piest aún no había sido encontrado. Esta incertidumbre persistió hasta abril de ese año, cuando su cuerpo fue localizado a lo largo del río Illinois, cerca de la presa de Dresden. La demora en encontrar el cuerpo se debió a que estaba atascado en algún punto del río. La autopsia reveló que la causa de muerte fue un montón de toallas violentamente alojadas en su garganta. La familia Piest estaba devastada por el hallazgo y presentó una demanda de $85 millones contra la Junta de Libertad Condicional de Iowa y Chicago por negligencia al permitir que un criminal tan peligroso permaneciera libre durante tanto tiempo. La policía continuó investigando los remanentes de los crímenes de John, y para entonces los periódicos y toda la prensa de Chicago habían detallado los horrores que causó. Y, aunque parecía que todo estaba llegando a su fin, era solo el comienzo para aquellos que intentaban entender cómo John Wayne Gacy se había convertido en uno de los asesinos en serie más horribles de la historia de Estados Unidos. John Wayne Gacy Jr. nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Estados Unidos. Fue el segundo hijo de padres irlandeses, Marion Elaine Robinson y John Wayne Gacy. Su familia era devotamente católica y vivió durante mucho tiempo en un barrio de clase media en el norte de Chicago. En su juventud, John trabajó en varios empleos de medio tiempo, como vendedor de periódicos, embolsador y dependiente en una tienda de comestibles. En la escuela, sus maestros y compañeros no tenían quejas. Siempre parecía ser un joven enérgico e incluso participaba en la tropa local de Boy Scouts. A la edad de 11 años,
John fue golpeado en la cabeza por un columpio mientras jugaba, lo que le causó desmayos frecuentes durante 5 años. A los 16 años, se descubrió que el accidente había causado un coágulo de sangre en su cerebro y se sometió a los tratamientos adecuados. Sin embargo, sus problemas no terminaron ahí. John desarrolló una afección cardíaca que lo llevó a múltiples hospitalizaciones, una condición que lo seguiría hasta su muerte. Durante su adolescencia, la relación de John con su padre se volvió inestable, afectándolo profundamente ya que siempre buscaba la aprobación paterna. Su padre era alcohólico y abusivo, lo que hacía que la relación fuera muy difícil. A lo largo de sus años escolares, John cambió de escuela varias veces hasta que se graduó y se fue de casa a Las Vegas. Allí encontró trabajo como conserje en una funeraria, pero su vida se volvió miserable. Todo el dinero que logró ahorrar lo utilizó para comprar un boleto de regreso a Chicago, donde volvió a la casa de sus padres. En 1960, John se graduó de la Escuela de Negocios. Más tarde, consiguió un trabajo en la empresa Non-Bush Shoe Company, donde se destacó y fue enviado a administrar una tienda de ropa para hombres en Springfield, Illinois. Durante esta fase de su vida, John tenía sobrepeso y sus problemas cardíacos resurgieron, lo que provocó varias hospitalizaciones. La repentina atención y el sentimiento de importancia hicieron que John trabajara turnos dobles, lo que llevó a un agotamiento nervioso. En septiembre de 1964, se casó con Marlene Myers, la hija de los dueños de la franquicia de Kentucky Fried Chicken en Iowa. Su suegro le ofreció un trabajo en una de sus franquicias, lo que llevó a la pareja a mudarse a Iowa. Esta fase de la vida de John fue extremadamente emocionante. Además de gestionar el negocio familiar, viajaba frecuentemente a Waterloo y participaba en el Club Jaycees, donde ganó prominencia en la comunidad a través de trabajos voluntarios. Eventualmente, John tuvo su primer hijo, y el hogar de los Gacy se convirtió en un lugar acogedor y amoroso, típico de la familia estadounidense. Durante una reunión familiar, su padre se disculpó por el abuso físico y emocional, admitiendo que estaba equivocado sobre John. Sin embargo, comenzaron a circular rumores dentro de los clubes en los que John estaba involucrado. Parecía que John era homosexual y se relacionaba con los chicos que trabajaban en las franquicias que él gestionaba. Esta situación empeoró en mayo de 1968, cuando amigos y conocidos descubrieron que John Wayne Gacy había sido acusado de sodomizar a un adolescente llamado Mark Miller. En el tribunal, John afirmó que el acto ocurrió a cambio de dinero ofrecido por Mark y que todo era un montaje de colegas celosos del Club Jaycees. 4 meses después, John fue acusado de pagarle a un joven de 18 años llamado Dwight Anderson para golpear a Mark Miller, quien logró defenderse del ataque. El tribunal ordenó que John se sometiera a pruebas y los resultados indicaron que tenía una personalidad antisocial, sugiriendo que el tratamiento médico en una clínica no sería viable. Pero hoy en día, ¿cómo se vería el trastorno de personalidad antisocial en John Wayne Gacy desde una perspectiva clínica? Si observamos los criterios diagnósticos para el trastorno de personalidad antisocial en el DSM-5-TR, John exhibe varios signos del trastorno. El criterio 7 es evidente cuando afirma que estaba haciendo un favor al sacar a los jóvenes de las calles. El criterio 4 destaca debido a su agresividad hacia sus víctimas y los informes de personas que experimentaron su agresión. Cuando cambia su comportamiento en prisión, convirtiéndose en un prisionero modelo para obtener beneficios, podemos observar el criterio 2. Los homicidios repetidos demuestran claramente el criterio 1. Solo necesitaríamos entender cuándo comenzaron estos comportamientos. En el trastorno de personalidad antisocial, estos comportamientos típicamente comienzan en la infancia o la adolescencia temprana. Dado que John tuvo un accidente que afectó su cerebro, podemos considerar que las lesiones en áreas específicas podrían estar correlacionadas con estos comportamientos. Así, podemos referirnos a esto como comportamiento antisocial adquirido. Por el crimen contra Mark Miller, John fue condenado a 10 años en el reformatorio estatal de Iowa. En ese momento, con 26 años, su encarcelamiento resultó en divorcio y la pérdida de la vida cómoda que una vez tuvo. Además, durante su tiempo en prisión, John se enteró de la muerte de su padre, lo que lo dejó profundamente deprimido durante semanas.
John se sintió extremadamente culpable por no haber resuelto sus problemas con su padre antes de su muerte, creyendo que había dejado el peor recuerdo posible. El 18 de junio de 1970 fue liberado en libertad condicional debido a su buen comportamiento. John decidió regresar a Chicago, donde planeaba reiniciar su vida. En Chicago encontró trabajo como chef en un restaurante local. Después de 4 meses viviendo en la casa de su madre, John compró una casa con su ayuda, ubicada en la ahora infame West Somerdale Avenue en Norwood Park Township. El vecindario era agradable y estaba lleno de familias bien estructuradas. Sus primeros amigos en el nuevo vecindario fueron Edward y Lily Grave, quienes lo presentaron a otros vecinos en fiestas y barbacoas. Inicialmente, nadie en el vecindario sabía sobre el pasado criminal de John. Sin embargo, un mes después, fue acusado de forzar a un niño a cometer actos sexuales, pero el niño no se presentó en el tribunal y los cargos fueron retirados. El 1 de junio de 1972 se casó con Carol Hoff, una madre recientemente divorciada con 2 hijas. En poco tiempo, John logró formar una nueva familia. Después de un tiempo juntos, Carol comenzó a quejarse de un olor que creía provenir de una rata muerta o de algún animal en la parte baja de la casa. John calmó las preocupaciones de su esposa, pero para entonces ya había hecho su primera víctima, Timothy Jack McCoy, de 16 años. Con el tiempo, los Gacy comenzaron a organizar fiestas y barbacoas en su residencia, a veces invitando a hasta 300 personas. Las fiestas se hicieron muy conocidas y el nombre de John Wayne Gacy se volvió memorable en la comunidad. En 1974 abrió su negocio de contratación. Sus empleados eran todos adolescentes desesperados por encontrar trabajo. Muchas personas cuestionaron el motivo de John para contratar a jóvenes inexpertos, y él respondió que la razón era que la mano de obra más barata. Sin embargo, su esposa pronto se dio cuenta de que esta no era la verdadera razón. En 1975, la pareja se separó debido a la inestabilidad emocional y sexual de John. Frecuentemente perdía el control, rompía muebles y se volvía irritable. El verdadero punto de ruptura para el divorcio fue su completo abandono de las relaciones sexuales con su esposa, a menudo regresando a casa acompañado de hombres. También encontró varias revistas con hombres desnudos entre las pertenencias de su esposo. En ese momento, el divorcio no resultó en su salida inmediata de la casa. Permaneció en la residencia hasta el 2 de marzo de 1976. Para cuando Carol se fue, ya había 3 víctimas enterradas allí. A pesar de que el fin de su matrimonio dañó su reputación, John decidió invertir en la política, presentándose como una figura conocida por sus proyectos de voluntariado y actividades comunitarias. Su posición en la comunidad atrajo la atención de Robert F. Matwick, miembro del Comité del Distrito Demócrata de Norwood Park, quien vio a John como una valiosa adición al equipo. John sorprendió aún más a Robert cuando se presentó disfrazado de payaso y entretuvo a numerosos niños en eventos comunitarios y hospitales. Su atractivo en la comunidad era inmenso y hasta se dio un nombre artístico, Pogo el Payaso. En 1975 se convirtió en el tesorero del partido, pero sus deseos sexuales seguían siendo incontrolables. John intentó agredir sexualmente a Tony Antonucci, un miembro del grupo demócrata de 16 años. En respuesta, Tony atacó a John con una silla. Al mes siguiente del ataque, John intentó acercarse a Tony nuevamente durante una visita a la casa del chico. Esta vez, esposó a Tony y comenzó a desvestirlo, pero Tony no cedió fácilmente. Al darse cuenta de que una de las esposas estaba suelta, Tony atacó y esposó a John. Frente a la situación, John prometió que nunca lo volvería a intentar, y Tony aceptó la promesa. Después de escapar de este incidente, John Wayne Gacy se sentiría invencible en los años siguientes, como si pudiera tomar lo que deseara. Al mismo tiempo, se convirtió en una figura cada vez más importante en la comunidad local, incluso siendo fotografiado con la primera dama Rosalind Carter el 6 de mayo de 1978. A John Wayne Gacy le encantaba organizar fiestas temáticas e invitar a cientos de personas. El 15 de julio de 1978 organizó una fiesta con temática italiana donde se le vio sonriendo y feliz.
Curiosamente, justo debajo del horno que John usaba para cocinar, había un cuerpo enterrado. De manera similar, otro cuerpo estaba escondido bajo el piso del baño. Los invitados nunca podrían haber imaginado los horrores que John infligía a sus víctimas. Después de su arresto por esta serie de asesinatos, explicó su modus operandi en 3 etapas. Primero, John ganaba la confianza de los jóvenes con promesas de dinero, alcohol y drogas. Durante la conversación, mostraba un truco de magia, esposando las manos de las víctimas y luego comenzando la violencia sexual. El acto duraba horas. John a menudo se sentaba en el pecho de las víctimas, haciéndolas imitar caballos mientras tiraba de riendas improvisadas alrededor de sus cuellos. En la tercera etapa, las víctimas eran estranguladas con una cuerda alrededor del cuello que se apretaba lentamente con el mango de un martillo. Por lo general, tomaba más de 2 horas para que la víctima sucumbiera, a menudo con mordazas de tela o ropa interior metida profundamente en sus gargantas, como se mencionó anteriormente. Durante sus asesinatos, John también llevaba a algunas de sus víctimas al garaje, donde las embalsamaba antes de enterrarlas. Para ese momento de su vida, ya había matado a unos 20 jóvenes, y fue solo con el secuestro impulsivo de Robert Piest que los horrores cometidos por sus manos finalmente serían revelados al mundo, y él enfrentaría las consecuencias de sus acciones. El juicio de John, popularmente conocido como el payaso asesino, comenzó el 6 de febrero de 1980 en el condado de Cook. El fiscal Bob Egan lideró el caso, enfocándose en la vida de Robert Piest y de los otros 32 jóvenes cuyas vidas fueron truncadas. En el tribunal, el jurado quedó cautivado por el discurso del fiscal, que enfatizó cómo las acciones de John habían sido premeditadas. En respuesta, el abogado de John, Robert Mota, argumentó que los crímenes habían sido irracionales e impulsivos. La defensa sabía que si John era declarado insano, sería enviado a un hospital de salud mental, lo cual sería preferible a la pena de muerte. Los testigos de la acusación incluyeron a amigos y familiares de las víctimas, quienes relataron encuentros violentos o humillantes que los adolescentes tuvieron con John antes de desaparecer. Jeffrey Rignall, uno de los sobrevivientes de los ataques de John, fue llevado a la corte para compartir su experiencia. Mientras describía los detalles, comenzó a vomitar y parecía extremadamente traumatizado, horrorizando al jurado. En contraste, John no mostró ninguna reacción. Para manejar la situación, los abogados defensores trajeron a la madre y a la hermana de John para testificar sobre el abuso físico y mental que había sufrido por parte de su padre. Otros testigos describieron cómo John era un gran vecino. El psicólogo Thomas Eliseo, llamado por la defensa, declaró que John era un hombre inteligente pero que sufría de esquizofrenia borderline. Otros expertos presentaron diferentes diagnósticos como esquizofrenia y trastorno de personalidad múltiple, junto con trastorno de personalidad antisocial. La defensa concluyó el caso afirmando que John solo estaba loco en el momento en que cometió los asesinatos. Pero, ¿era eso posible? Primero necesitamos entender que algunos expertos distinguen entre psicopatía y trastorno de personalidad antisocial. Uno de los principales defensores de esta distinción es Robert Hare, el creador del Hare Psychopathy Checklist Revised, utilizado exclusivamente en contextos forenses. Sin embargo, en términos científicos, esta distinción no es reconocida y la psicopatía no está incluida como diagnóstico en el DSM-5-TR. Esto se debe a que los dos términos se superponen significativamente, haciendo innecesaria la inclusión de la psicopatía en el manual diagnóstico. No obstante, si observamos el modelo dimensional de la personalidad, un modelo hacia el cual nos estamos moviendo, la psicopatía aparece como un factor agravante del trastorno de personalidad antisocial. Dicho esto, en mi opinión, los numerosos diagnósticos dados por los especialistas esquizofrenia, trastorno de identidad disociativo y trastorno de personalidad antisocial necesitan una evaluación cuidadosa. Es posible que una persona tenga múltiples diagnósticos, pero cuando hay tantos, debemos evaluarlos con cautela. No estoy de acuerdo con el abogado de John, Sama Mirante, cuando afirmó que los crímenes fueron irracionales e impulsivos.
Si miramos la historia, podemos ver que él planificó meticulosamente cómo sucederían las cosas. La impulsividad y la irracionalidad son diferentes de esto. Por ejemplo, cuando como un dulce impulsivamente, no pienso en sentarme y preparar un ritual para comer el dulce. Usualmente hacemos esto sin planificar, y así es como veo los crímenes de John Wayne Gacy fueron pensados y planificados. La fiscalía se centró en detalles que retrataban a John como un hombre manipulador que premeditaba sus violaciones y torturas. El juicio duró aproximadamente 5 semanas y se escucharon a más de 100 testigos. Al final, el jurado condenó a John Wayne Gacy por 33 cargos de asesinato. Su sentencia fue la pena de muerte. El criminal fue enviado al corredor de la muerte en el Centro Correccional Menard. Su ejecución fue programada para el 9 de mayo de 1994 en el Centro Correccional de Stateville, en Crest Hill. Durante su tiempo en prisión, John concedió numerosas entrevistas, incluyendo una con el exagente del FBI Robert K. Ressler, quien lo consideraba un ejemplo perfecto de la plena capacidad de un asesino en serie. En el futuro, el caso de John sería utilizado como ejemplo en muchas de las conferencias de Robert. Durante las entrevistas, John intentó convencer a Robert de que había cómplices en sus crímenes, pero esto nunca fue probado. Esto era solo John Wayne Gacy tratando de parecer menos horrible en su propia historia. Con el tiempo, varias víctimas que aún no habían sido identificadas revelaron sus identidades. Sin embargo, cerca de la fecha de su ejecución, todavía había 8 víctimas no identificadas, y John nunca hizo ningún esfuerzo por ayudar a las autoridades en sus investigaciones. El día de su ejecución, John tuvo un último picnic con su familia en el patio de la prisión. Su última comida fue un cubo de Kentucky Fried Chicken, una docena de camarones fritos, papas fritas, fresas frescas y una Coca-Cola dietética. Después de rezar con un sacerdote católico, fue enviado a la cámara de ejecución. Debido a la inexperiencia de los profesionales, la ejecución se retrasó porque uno de los tubos se atascó durante la inyección letal. Al final, sus últimas palabras fueron lamentablemente: «Bésame el trasero». Fuera de la prisión, alrededor de 1000 personas esperaban su ejecución, vestidas con camisetas que decían cosas como «No hay lágrimas para el payaso». Una minoría que protestaba contra la ejecución usaba silencio y velas. Su muerte fue confirmada a las 12:58 de la mañana del 10 de mayo de 1994. Su cerebro fue conservado por la especialista Helen Morrison, quien estudia rasgos aislados comunes en las personalidades de criminales violentos. Su cuerpo fue cremado y entregado a su familia. Este fue el fin de John Wayne Gacy, pero desafortunadamente su legado continuaría pesando sobre las autoridades de Chicago, que mantuvieron abierto el caso de las 8 víctimas no identificadas. A mediados de 2011, el sargento Jason Moran de la Unidad de Casos No Resueltos del Condado de Cook descubrió que 8 de las víctimas de John Wayne Gacy nunca habían sido identificadas. Esta información sorprendió a las autoridades, que estaban familiarizadas con el caso, pero no sabían que seguía abierto debido a las identificaciones pendientes. Así, se lanzó una gran investigación. Primero, se reexaminaron todos los archivos del caso de 1978 y se contactó y entrevistó a los investigadores originales. Juntos, revisaron los hechos, comenzando con el detalle de que todas menos una de las 8 víctimas habían sido estranguladas con una cuerda o alambre. Los perfiles de las víctimas mostraron que todos eran jóvenes varones blancos. Después de reabrir las investigaciones, se hizo una solicitud de exhumación y se recogió ADN. Mientras tanto, el sheriff del condado de Cook celebró una conferencia de prensa anunciando que se estaba reabriendo el caso de John Wayne Gacy. Solicitó la cooperación del público para identificar a las víctimas restantes a través de un formulario en el sitio web de la policía del condado. En la misma semana, se recibieron cientos de llamadas y correos electrónicos con personas dispuestas a enviar su ADN para comparación. Una de esas personas fue la hermana de William Bundy, un joven de 19 años que había desaparecido desde 1976. Ella relató que el viernes 26 de octubre de ese año, el joven repartidor de periódicos se fue a una fiesta. Al día siguiente, su familia notó su ausencia.
La policía fue notificada rápidamente, pero desestimaron el caso debido a la edad de William, sugiriendo que era lo suficientemente mayor como para irse de casa voluntariamente. En 1978, cuando la familia se enteró del caso de John Wayne Gacy, sospecharon de inmediato que William podría estar entre las víctimas, pero no tenían registros dentales para proporcionar a la policía. Luego, en 2011, esta oportunidad resurgió para la familia, que buscó ayuda de un viejo amigo de William llamado Craig. Según Craig, unos días antes de la desaparición de William, se reunió con él, quien le dijo que estaba trabajando para un contratista local y mostró una gran suma de dinero en efectivo. Cuando el sargento Jason Moran se enteró de esto, sospechó que William Bundy había estado trabajando para John Wayne Gacy sin que su familia lo supiera. Mientras se investigaba esta pista, Craig también compartió que el día de la desaparición de William lo vio dentro de un Oldsmobile negro. Habían pasado 40 años desde el caso del payaso asesino y, finalmente, se estaban haciendo nuevos descubrimientos. Con las muestras de ADN proporcionadas por la hermana de William, se confirmó su identificación. En una segunda conferencia de prensa, el sheriff del condado de Cook identificó a William Bundy, de 19 años, como otra víctima de John Wayne Gacy. Aunque se había identificado a una víctima, el progreso fue lento para las demás. No fue hasta 2017 que surgió una nueva pista cuando la familia de James Hackenson, de 16 años, presentó sus consultas a la policía. Según la familia, James desapareció en agosto de 1976 después de salir de casa rumbo a Chicago. Más tarde, llamó para decir que volvería, pero después de ese día, James dejó de comunicarse. 2 años después, la familia se enteró de los crímenes del payaso asesino y sospechó que James podría ser una de las 33 víctimas. Después del juicio, la madre de James intentó encontrar sus registros dentales, pero no tuvo éxito. Así, la familia vivió sin respuestas durante los años siguientes. En 2017, Jeffrey Hackenson, el sobrino de James, intentó resolver el caso y descubrió las viejas sospechas de la familia sobre el payaso asesino. Encontró un formulario en el sitio web de la policía del condado de Cook y lo llenó con información sobre su tío. El sargento Jason Moran se sorprendió con la historia, ya que Jeffrey nunca había conocido a su tío adolescente, pero estaba decidido a resolver el misterio. Siguiendo esta pista, la unidad de casos no resueltos descubrió que a mediados de la década de 1970, James había solicitado y recibido un número de seguro social. Curiosamente, en todos los años desde su desaparición, ese número solo se había utilizado para reportar un único salario de $102. Esta pista llevó a los investigadores a creer que había sido empleado por John Wayne Gacy. En consecuencia, se hizo una solicitud de ADN a la familia Hackenson, que aceptó rápidamente. Finalmente, el sargento Jason Moran se reunió con la familia y compartió que, desafortunadamente, James Hackenson, de 16 años, se había convertido en una de las víctimas de John Wayne Gacy. Sin embargo, esto proporcionó un cierre al misterio de su desaparición tantos años atrás. Unos años después, a mediados de 2021, el departamento del sheriff se asoció con el proyecto DNA DOI, una organización sin fines de lucro que utiliza información genética para encontrar a los familiares de individuos fallecidos no identificados. Compararon el ADN de los restos de las víctimas restantes con perfiles en un sitio de genealogía, lo que llevó a la identificación de otra víctima. Francis Alexander, de 21 años, quien había estado desaparecido desde 1976. La familia de Francis creía que simplemente los había abandonado, nunca imaginando que podría haber muerto. Debido a esto, nadie buscó su paradero. Hasta la fecha de la grabación de este episodio, 5 de las 8 víctimas no identificadas siguen sin nombre. Sin embargo, las autoridades del condado de Cook mantienen la esperanza de que algún día todas las víctimas finalmente tengan sus identidades reveladas al mundo. Ahora voy a hacerte algunas preguntas adicionales. ¿Crees que John Wayne Gacy fue un tipo de criminal particularmente difícil de manejar para los profesionales de la salud mental de su tiempo? Creo que cualquier